Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, por favor. Un saludo a todas las personas que están en este auditorio y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Quiero aclarar que nuestra directora, Elvira Espejo Ayca, hubiera querido mucho estar acá, ha tenido algún compromiso de último momento, de aquellos que no se pueden evadir. Me ha dejado a mí como encargado de darles esta bienvenida, de dar un saludo a nuestro presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Luis Oporto Ordóñez, que nos está siguiendo por las redes sociales, así como a todos los miembros del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y sobre todo dar una bienvenida muy cordial a nuestro autor, digamos, del libro que nos congrega hoy día, del libro cuya presentación tenemos hoy, el destacado sociólogo, diplomático y político ecuatoriano Rafael Quintero López. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y por supuesto un saludo cordial a nuestro comentarista de hoy, al general Edwin de la Fuente, y también nos acompaña en la mesa el doctor Ignacio Mendoza Pizarro, una visita muy grata, un saludo muy grande al doctor que ha sido en su momento también consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia por muchos años, y guardamos un grato recuerdo de él. El libro que nos congrega hoy se llama Transición Global al Socialismo, una visión desde la América Meridional, y es, bueno, un aporte sin duda muy importante. El museo alberga una diversidad de actividades culturales en términos anuales. Muchas de ellas son presentaciones de libros y en bastantes ocasiones hemos tenido el placer de recibir libros, presentaciones de libros, conversatorios, eventos que nos aportan a la reflexión desde el ámbito sociológico, politológico, acerca de la realidad boliviana y latinoamericana. Entonces, dicho eso, bueno, reiterar los saludos cordiales a todos ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos acá, están en su casa. Y a nombre de la directora Elvira Espejo, doy por inaugurado este evento y adelante, por favor. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Naturalmente agradezco la bienvenida que ha dado el licenciado, del jefe de investigaciones del museo, y también a la directora que ha facilitado la presentación de la obra que tenemos ahora entre manos. Quisiera también, obviamente, reiterar la gratitud al presidente del Consejo de Administración, licenciado Luis Oporto, porque esta misma presentación de la obra del doctor Rafael Quintero se va a replicar, o con otras características, en el Archivo Nacional, Biblioteca y Archivos Nacionales de Bolivia, de Sucre, el día de mañana. Y hay que tomar en cuenta que la Fundación Cultural está cumpliendo 26 años, ¿no es cierto?, mañana, y sea también una oportunidad de inscribir esta actividad cultural en el programa que tiene a su cargo de conmemoración. Está con nosotros, además de el autor de la obra, cuyos antecedentes voy a permitirles referir, nuestro directo amigo, el general Edwin de la Fuente Heria, historiador, profesor también de Altos Estudios Nacionales y escritor que tiene obras y conferencias de divulgación de temas históricos, reivindicando sobre todo el sentido de no solo despertar, sino de la proyección de la conciencia nacional y patriótica de nuestro pueblo. Muy bienvenido, general. Bien, yo quisiera simplemente hacer referencia a algunos puntos que se encuentran en la presentación. Disculpe, sí, se me va. La presentación de esta obra en dos tomos
contiene en el primero de ellos una breve reseña y, digamos, apuntes sobre el contenido básico que nos parece rescatable de este ensayo. Quisiéramos señalar que al doctor Quintero lo conocimos aquí en nuestro país y hace algunos años, cuando estuvo recopilando información para la elaboración de su trabajo Transición Global al Socialismo. En esas circunstancias, como investigador, justamente concertamos una entrevista para ver el tipo de datos que él tenía en materia castrense con el general Edwin de la Fuente, que tuvo la gentileza de acceder a una entrevista, y ahí se realizó, yo diría, un encuentro muy importante de tipo académico que ahora culmina con esta presentación de aquella oportunidad que empezó el investigador con el entrevistado y ahora el autor con el colega historiador del área militar, que es el general de la Fuente. Miren, yo quisiera referir únicamente que en la ocasión que nos conocimos ya con el doctor Rafael Quintero, yo había tomado conocimiento de alguna de sus obras, estimado profesor. Él tuvo un libro fundamental que se llama El mito del populismo en el Ecuador, donde discute el concepto que abusivamente se utiliza sobre esta categoría de análisis, que ustedes conocen, que empezó a utilizarse en el caso de la Rusia zarista, también en Estados Unidos, y después se trajo a Latinoamérica con una diversidad de enfoques, entre ellos los que justamente desde la perspectiva geoestratégica el Pentágono norteamericano calificó a los regímenes progresistas latinoamericanos como populistas radicales. Me ha llamado la atención que prematuramente, por así decir, el doctor Quintero ya había llamado la atención del mal uso y la intencionalidad de esta adjudicación del carácter supuestamente populista y diríamos denostativo del mal uso de esta categoría de análisis. También tuvimos un acercamiento a la obra del doctor Quintero con un ensayo que ha hecho muy pequeño pero sustancioso, yo diría, e invito para que se vuelva a publicar aquí en Bolivia, si nos autoriza, sobre Nicolás Maquiavelo, su trabajo sobre el Príncipe. Entonces el análisis que hizo como cientista político sobre, no digamos el tema ético del cinismo propiamente dicho en política, que es tan crucial como moneda de curso corriente, hay que decirlo, sino fundamentalmente porque tuvo una función esencial Maquiavelo en ser consejero de aquello que llamó justamente el título de su ensayo, El Príncipe, y a partir de ese tipo de consejos, pues después se vieron casos como por citarlo menos, a Rasputín en la Rusia zarista, y tuvimos una versión de Rasputín también en América Latina, en el caso de Montesinos en la época de Fujimori en el Perú, y en cada experiencia nacional se nota también ese tipo de asesoramiento proclive a las acciones a veces represivas o a veces de enderezar procesos que ya se han descarrilado. De manera que el trabajo sobre Maquiavelo a mí me sirvió muchísimo. Ahora estoy pidiendo públicamente la autorización para su reedición boliviana. Y no quisiera tampoco pasar por alto la iniciativa que estos días se ha concertado en el sentido de estimular una vinculación más sistemática, ojalá que tenga un
correlato institucional sobre la integración sociocultural entre los países andinos, específicamente entre Bolivia y Ecuador. No olvidemos que hay muchos bolivianos y bolivianas, aquí presentes algunos y algunas, que han pasado cursos sobre gestión cultural o estudios latinoamericanos u otras disciplinas de ciencias sociales, tanto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito como en la subsede de la Universidad Andina Simón Bolívar, y ahora ellos y ellas a veces no encuentran esa revinculación con la fuente nutricia de sus estudios, que fue la ciudad de Quito o finalmente otras ciudades ecuatorianas. Nos parece entonces esta propuesta de concretar una sociedad científica, llamemos así, una alianza estratégica en esta materia entre bolivianos y bolivianas y ecuatorianas de esta temática, que no necesariamente va a ser política, sino fundamentalmente de proyección cultural estratégica, también puede tener cabida en las actividades de la Fundación Cultural o en el seno de investigativo y de interacción que tiene nuestro gran Museo Etnográfico Boliviano. No quiero ampliar la referencia a la trayectoria académica e institucional del doctor Quintero. Él ha sido director de la Escuela de Sociología, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Quito, pero fundamentalmente la publicación de varios de sus ensayos es lo que nos debe llamar la atención. Su inquietud investigativa lo trajo a Bolivia, no solamente una, sino varias veces, y creemos que todos los aportes que hoy vamos a apreciar a través de, primero, el comentario del general Edwin de la Fuente y luego el resumen y la propuesta que nos va a hacer específicamente el doctor Quintero, nos va a dar la mejor pauta de la temática de proyección histórica que aborda este ensayo. Muy someramente diremos que desde la perspectiva metodológica hay tres enfoques que él utiliza, tanto el comparativo como el de la observación y de la crítica y autocrítica. De tal manera que las fuentes a las que acudió constantemente se contabilizan en 760 entradas bibliográficas, 5 archivos consultados de valiosísima documentación y datos empíricos, 64 fuentes digitales y más de 100 periódicos y revistas, además de 500 personas entrevistadas. Es un trabajo serio, es un trabajo cuidadoso y yo diría responsable de todas las conclusiones a las que se va a llegar sobre una temática tan fundamental. Obviamente no voy a entrar a ese análisis, pero la larga transición a la que se refiere el doctor Quintero implica, como él dice, la coexistencia de una pluralidad de formas de propiedad. En el enfoque que hace de la experiencia soviética, la primeriza de los países del este europeo, el proceso socialista chino hasta la actual política de apertura, la actualización del modelo socialista en Cuba, todo el itinerario de los países de Indochina, empezando por Vietnam, la reflexión que hace sobre el cambio de época y el llamado socialismo del siglo XXI en los ejes venezolano, nicaragüense, boliviano y ecuatoriano, realmente nos da una proposición a considerar de gran alcance. Resumidamente, en consecuencia, yo quisiera también destacar que estas diferentes situaciones transicionales que se abordan en los dos tomos de su ensayo, además de suscitar especial interés no solo en el ámbito de los estudiosos, estudiantes, también hace referencia a los actores sociopolíticos en juego, según la dinámica, y aquí viene el análisis dialéctico, de la correlación de fuerzas. Y en el caso boliviano, la propuesta de periodizar las fases del proceso que empezó el
en nuestro país y posteriormente con la aprobación de nuestra Constitución del Estado Plurinacional del 2009. Invitamos, ¿no?, a ese análisis del caso boliviano que plantea Quintero. Nosotros hemos hecho una propuesta de los límites y alcances del proceso de cambio como una transición hacia la transición, hipótesis que hay que discutirla, dentro del giro histórico que plantea justamente el autor de una gravitación mundial de la transición socialista, con vicisitudes, con zigzags, con vericuetos, la ruta crítica, que no es la vía regia que decían los clásicos hacia el paraíso terrenal, ni mucho menos. Rescatamos, como discípulos que somos, el pensamiento de René Zavaleta de la autodeterminación de las masas, y el concepto de democracia que utiliza justamente el autor no es el de una democracia representativa agotada en su propia concepción de las clases dominantes, sino una democracia como la que estamos construyendo, una democracia intercultural, una democracia al servicio de las masas populares. Perspectiva transformadora, reflexión e incentivo a la acción. Estímulo a la conciencia y la agenda prioritaria para los trabajadores y los pueblos originarios. Esa es la síntesis que hacemos de transición global al socialismo esta tarde en la presentación de la obra del doctor Quintero. Muchas gracias. Voy a invitar al comentario correspondiente al general Edwin de la Fuente Geria, donde usted guste. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy especial a Ignacio Mendoza, un gran amigo de las ideas, de la política. Además que le tengo un respeto y un cariño especial por ser nieto de ese majestuoso hombre que era don Jaime Mendoza. Don Jaime Mendoza hizo un estudio geográfico, político, psicosocial del tema, lógicamente, físico de Bolivia. Solamente los que no lo han leído, él fue y habló mucho lo que es en conceptos modernos la geopolítica, y fue un geopolítico que interpretó profundamente, incluso en el escenario de entender cuáles son los puntos de unidad en el aspecto social de Bolivia. Si le hubiéramos hecho caso en ese entonces a don Jaime Mendoza, seguramente no hablaríamos hoy en día de cambas, collas, chapacos, etcétera, etcétera. Jaime Mendoza adelantó mucho en el tiempo. De ahí que siempre, Ignacio, hago siempre un homenaje, y en mis charlas siempre hablo en la docencia, que siempre hablamos de geopolítica, de historia, de geoestrategia, de estrategia. Estamos siempre. Agradezco tu invitación para participar en este evento. Muchísimas gracias. Mi gran respeto, mi gran admiración al doctor Rafael Quintero López. A las personas no se las conoce por el físico, a las personas se las conoce por su intelecto. Y siempre decimos, los que estamos permanentemente envueltos en tertulias, en lectura, en docencia, en cátedra, de que el ser humano debe dejar legado.
no debe dejar herencia. El ciudadano común trata de dejarles a sus hijos una casa, un auto, algún bien público, algún bien de cualquier naturaleza, cuando debíamos dejarle estas cosas. Conocimientos. Eso es lo que debemos dejar. Por eso es tan importante escribir. Y a los que nos cuesta escribir una página, ver estos 2 tomos de promedio 300 y tantas páginas a letra menuda. O sea, cada página representa en un libro común casi 2 páginas. O sea que es impresionante. Entonces, doctor Rafael Quintero, para mí es un honor. Por otro lado, tengo una alta distinción como militar por los militares ecuatorianos. En primer lugar, por un aspecto fundamental: la división arbitraria política de América, impuesta por los ingleses, porque esa fue la parte del 4º plan inglés referente a la independencia de América. El primer plan era invadir el territorio de la colonia española, que fracasó en las 2 invasiones a Buenos Aires, las 6 invasiones a Santiago de Chile, las 3 invasiones a Lima. En el Caribe trató de penetrar por diferentes lugares, no pudo. El segundo plan fue crear a los rateros de los mares, a los famosos piratas. ¿Para qué? Para asaltar los galeones españoles que salían con riqueza de América. Ese plan también fracasó, porque los piratas, que eran oficiales de la armada de la realeza inglesa, dijeron: ¿para qué voy a robar para la monarquía si puedo robar para mí? Se sublevaron los piratas, y a Inglaterra le costó mucho controlar a esos piratas, que después van a escribir, porque escriben muy bien los ingleses para mentirnos, y van a escribir y van a decir de que fueron corsarios, fueron hombres magníficos, fueron unas personalidades, fueron rateros de los mares. Entonces fracasa el segundo plan. El tercer plan fue, y dice: nosotros vamos a apoyar a los mismos independentistas americanos, que ellos se desangren, que ellos luchen por su independencia. Nosotros les vamos a dar armas, les vamos a dar todo, les vamos a poner asesores también, para que los saquen a los españoles. Pero lo más grave es el 4º plan. Ahí fracasa el plan de Bolívar, porque ellos no querían patria grande. La gran estrategia del dominio imperial es dividir para gobernar. Entonces nos dividen arbitrariamente, haciendo patrias chicas. Ecuador, Bolivia y Perú y el Alto Perú debería ser una sola nación. Por lo menos, si no se construyó la Gran Colombia. Tenemos la misma ascendencia originaria. Sin embargo, crean el Ecuador, nos separan a los 2 Perús, nos separan también de una serie de otras divisiones arbitrarias. Surge arbitrariamente el Paraguay, surge arbitrariamente el Uruguay. Esa ya fue parte del 4º plan inglés. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Porque aquí está don Rafael Quintero, un hombre que realmente entendió cómo se debe estudiar la historia.
Nosotros estudiamos la historia desconectado. O sea, el proceso Bolívar fue un hecho. Entonces lo estudiamos a Bolívar aparte. San Martín fue otro hecho. Entonces también lo estudiamos desconectado a San Martín. El proceso alto peruano también fue otro proceso. Y también al Alto Perú lo estudiamos desconectado. Por primera vez en la maestría que manejo, en la Escuela Militar de Ingeniería, en un convenio con el Ejército, por primera vez estamos estudiando la guerra de la independencia conectado, en la misma metodología de don Rafael Quintero. Porque a eso quiero llegar. Todo está conectado en el mundo. No hay que en la historia de Bolivia esa parte, no, estamos conectados, estamos con raíces profundas, históricamente, todos los estados. Lo que pasa aquí está repercutiendo acá. Y don Rafael utiliza otra metodología que es muy parecida a la mía. Cada capítulo siempre tiene un mensaje subliminal. Qué forma hermosa de decirle al que va a leer en forma general más o menos de qué se trata el capítulo. Por ejemplo, aquí la revolución sin acumulación de reformas, y está un mensaje de Carlos Marx. Y así, cada capítulo, 3 mensajes subliminales de Simón Bolívar, de grandes personalidades. Esa es una forma de escribir que hace digerible, hace ingeniosa y hace maravillosa la lectura. Entonces quiero rescatar acá además, en el segundo tomo, cuando habla de la personalidad de Rafael Quintero, y dice académico, político, pero ¿qué me llama la atención a mí? Científico social de profesión. Y no van a creer ustedes que el gran libertador Simón Bolívar hace 200 años, ¿qué dijo? Que todo ciudadano, para cumplir con su sociedad, para ser proactivo, para no ser un vividor de su sociedad, para no tener títulos rimbombantes, cosas, sino ser activamente y positivamente un actor social. Dijo Bolívar, hay que ser científico social. Y explica Simón Bolívar, porque quiero con esta explicación de Simón Bolívar, quiero que entiendan cuál es el personaje que está sentado aquí. Porque yo voy a promocionar sus libros. Y no voy a promocionarlo porque me cae bien o no físicamente o porque es ecuatoriano, sino por lo mucho que hay que aprender en esta lectura. Entonces, ¿qué decía Bolívar sobre el científico social? Decía, es aquel que deja el subjetivismo de lado. ¿Qué es el subjetivismo? Todos tenemos apellido. Entonces ya, de alguna manera, si nuestro apellido es bien castellano, bien belga, bien francés, bien sueco, etcétera, etcétera, ese apellido está influenciando a nosotros. O sea, si ustedes ven en América, los apellidos rimbombantes han manejado de alguna manera el poder político y social en esta América. De ahí que hemos dejado de lado nuestros ancestros originarios.
Para nosotros es más importante tener un apellido extranjero que tener raíces profundas en nuestra tierra. Entonces Bolívar decía, si dejamos de lado ese subjetivismo, si dejamos el color de nuestra piel a un lado, si dejamos el color político que tenemos a un lado, recién vamos a ser científicos sociales, porque recién vamos a buscar la verdad sin impregnaciones. Entonces, aquí vemos su currículum espectacular. Don Rafael, espectacular su currículum. Y lo que llama la atención es otro aspecto. Tiene una bibliografía y fuentes impresionante. Pero no es eso tampoco la fortaleza de esta documentación que estamos presentando. Estamos hablando todavía de la forma, porque ahorita vamos a entrar al fondo del documento. Que todo lo que ha investigado don Rafael, cuando habla de Rusia, ha estado en Rusia. Cuando habla de Rumania, ha estado en Rumania. Cuando habla de China, ha estado pues en la China. Cuando habla de Cuba, ha estado en Cuba. Cuando habla de Vietnam, ha estado en Vietnam. Imagínense, estamos hablando de forma. Además que él ha tenido la calidad de escribir, ni bien visitaba, ni bien participaba en un evento internacional, porque ha sido un gran diplomático ecuatoriano. Él in situ escribía inmediatamente lo que está reproducido acá. Eso es una maravilla. Yo he visto sinceramente, porque son 2 semanas que estoy leyendo, uno agarra y no quiere soltar, además que lo obliga a consultar algunos otros documentos para fortalecerse aún más. Entonces, en términos de metodología de investigación, es una metodología de investigación realmente de primer nivel, y por primera vez veo una investigación realmente profunda. Porque seamos sinceros, los historiadores que hemos tenido en Bolivia, a los que más se les da títulos, sin respaldos, sin nada. Yo no sé de dónde escriben. Yo no sé de dónde sacan lo que plasman en el papel. Aquí está demostrado profundamente de dónde saca todo lo que escribe. Ahora vamos a entrar al tema profundo. Tiene una metodología, don Rafael, que me ha gustado mucho, que es la que yo de alguna manera también practico. Él habla del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, conectado a la Revolución Rusa. O sea, comparando con la Revolución Rusa, haciendo una crítica de que los nuevos conceptos del siglo XXI, ¿en qué se han nutrido de la Revolución Rusa? ¿O en qué hay contradicciones? Pero no solamente con eso, sino también con la Revolución China. Entonces imagínense ustedes cómo está nutriendo don Rafael ese concepto de socialismo del siglo XXI.
está comparando con lo que ha pasado en Rumania, con lo que ha pasado en los países del este que eran ex-URSS. Está comparando con Corea, está comparando con Cuba, con Venezuela. Y me ha encantado que compara también con la revolución boliviana del presidente Evo Morales, con la revolución democrática cultural. Aquí hay un acápite. Y algo que también llama la atención, y que eso va más allá de la dialéctica, ya estamos hablando de la trialéctica, ya estamos hablando de la cuatralegia, etc. ¿Por qué? Porque dice además que las revoluciones, por sus ancestros, tienen particularidades. De ahí que la revolución rusa nunca va a ser igual que a la revolución que nosotros podemos proyectar en América. Y hace poco, en una discusión académica en Cochabamba, se planteaba de que la Revolución Francesa nutrió a la Revolución Rusa, que de alguna manera los que idearon la Revolución Rusa les sirvió profundamente lo que fue la Revolución Francesa. Pero ¿dónde está la importancia? Los que estudiamos fuera de contexto, los que estudiamos sin conectar las cosas, lógicamente tenemos vacíos profundos. Y aquí viene un hecho histórico fundamental. La Revolución Francesa cambió el mundo. Hasta ese entonces nos hicieron creer que los señores monarcas eran descendientes de los dioses y que lógicamente los únicos destinados por los dioses para gobernar este planeta eran los reyes. La Revolución Francesa nos dice, no es así. Hay otra forma de gobernar, hay otra forma de manejar la vida. Los países que no entendieron la Revolución Francesa, como España, que fue la potencia del mundo de 1500, 1600 a 1700, la potencia del mundo fue España. Ojo, por muchas cosas, no solamente por la riqueza del ser rico de Potosí, por muchas cosas. 3 siglos en que España dominó el mundo. La armada española era la armada más poderosa del mundo. Por eso lo primero que hace Napoleón cuando conquista España es agarrarse a la armada española. Con eso tuvo el control de los mares. Pero ¿qué pasa? La Revolución Francesa no les cala a la mente a los españoles. Y todo el siglo XIX los españoles van a estar discutiendo cómo va a ser su monarquía, cuando ya el mundo estaba imponiendo las repúblicas. Por culpa de esa desubicación, España cae y España nunca más va a ser una potencia mundial. Hoy España no es ni secundón en la historia política del mundo. Perdió su oportunidad, perdió todo. Entonces, ¿qué queremos decir al leerlo a don Rafael Quintero? Que minuto a minuto se están gestando nuevos pensamientos, nuevas formas de manejar la vida, nuevas formas de gobernar. Y si nosotros seguimos viviendo ausentes de las corrientes, de los pensamientos, nuestros centros de estudio estratégico
deberían estar sacándole el sumen, como lo ha hecho don Rafael, a la Revolución Rusa. Y lo tiene claro, cómo la Revolución Rusa fortalece su pensamiento americano, cómo la Revolución China le fortalece. Entonces, finalmente él conceptúa cuál es el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué vamos a convivir en el socialismo del siglo XXI con ese sistema capitalista empresarial? Por eso, cuando ves alguna charla con algunos de mis alumnos y le pregunto, ¿usted de qué corriente es? Y dice, yo soy de derecha. ¿No quiere saber cómo es el socialismo del siglo XXI? Les digo. Me gustaría saber, dice, ¿no? Entonces les explica qué es el socialismo del siglo XXI y después se les pregunta, ¿qué eres? ¿Eres de derecha o eres socialista? Ah, dice, soy socialista del siglo XXI. Lo que pasa es que no entendemos la teoría. No entendemos qué es el socialismo del siglo XXI. Entonces, finalmente, el tomo 1, él explica lo que es el socialismo, con mensajes hermosísimos para explicar este capítulo. Por ejemplo, dice, los americanos en el sistema colonial que está en vigor, dice, hoy, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de esclavos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores. ¿Quién dijo eso? Simón Bolívar, hace 200 años. Muchos crean que es un concepto moderno. Otro, si ustedes no condenan el colonialismo, si ustedes no se alinean con los pueblos de las colonias, ¿qué tipo de revolución están emprendiendo? Estos mensajes son para entrar a ver qué es el socialismo. Finalmente, el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica que el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de un pensamiento, el litigio sobre la realidad y la irrealidad de un pensamiento que se aísla, de la práctica, es un problema puramente escolástico. ¿Quién dijo? Carlos Marx. Entonces, en el otro capítulo, para profundizar el socialismo, hay otro mensaje de Salvador Allende, y que dice: instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. ¿Quién dijo eso? Salvador Allende. Entonces vean ustedes cómo va profundizando cada explicación que da en cada uno de los capítulos, pero finalmente el capítulo 2 llega a unas conclusiones generales. Y esto sería muy importante que lógicamente lo entendamos a profundidad. Lo que dijo Augusto César Sandino: nos hacía falta no armas, ni dinero,
ni cartuchos, sino el apoyo internacional, moral y político, la simpatía que hemos tenido siempre de todos los pueblos de América. Nos agobiaba el silencio, el aislamiento, la desesperación de permanecer ignorados. No hacía falta que el mundo conociera que aún estábamos en la lucha. Por eso salí de Nicaragua. ¿Qué quiere decirnos con eso el doctor? No vamos a salir adelante en los proyectos nacionales sin unirnos todos los americanos y todo el socialismo del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que entender en este momento tan importante que lo ratifica acá el doctor? Una tercera parte del mundo explica, porque habla de Corea, habla de Vietnam, habla de un montón de países en el mundo, habla de los países africanos con tendencia socialista, y no se equivoca al decir que una tercera parte del planeta hoy en día es de tendencia socialista. Una tercera parte del planeta. Eso no es casual. Y hace explicaciones estadísticas más profundas para explicar cómo se demuestra eso. Como lo que él dice es verdad. Científicamente lo está demostrando. Este es el momento, por eso, en coordinación, por eso habla del proceso de Lula, habla del proceso de Evo Morales, habla del proceso de Correa en el Ecuador, habla del proceso venezolano, del proceso nicaragüense, cubano, habla del proceso en Europa, habla de los procesos socialistas en el Asia, y habla también de los procesos socialistas en el África. Pero ¿cuál es el mensaje? Que todos debemos trabajar con nuestras particularidades. Porque dice, cada uno tenemos nuestra particularidad. La revolución cubana, según él, no es igual que la revolución venezolana, y estoy plenamente de acuerdo. La revolución bolivariana tiene otros asideros, otras connotaciones, otras particularidades. Ese gran comandante Hugo Chávez pregonaba siempre la revolución bolivariana y al gran Bolívar. Cuba no es así. Nicaragua con sus andinos tampoco es así. Entonces, y Bolivia, según lo que explica el proceso de Evo Morales, con la revolución democrática cultural, toda una particularidad. Y finalmente, ¿qué pueden encontrar ustedes en estos dos tomos? Una autocrítica, que es el gran defecto de casi todos los movimientos populares en el mundo. ¿Acaso la Revolución Rusa hizo en algún momento una autocrítica después de los problemas de la Segunda Guerra Mundial? Cuando se justificaba la mano dura de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, se justificaba. Porque se estaba peleando contra el peor fascismo de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Nunca hubo un fascismo tan cavernario, tan criminal como el fascismo hitleriano. Si no hubiera sido esa mano dura del stalinismo, pero ¿qué ameritaba? Una autocrítica después de la Segunda Guerra Mundial, para ver si se iba a seguir bajo esos cánones
y esa dureza en el manejo de la política. Porque finalmente eso contradecía al socialismo. Nosotros, después de la Revolución del 52, magnífica obra, nacida en la Guerra del Chaco, producto de que esos líderes entendieron que no podían existir esas dos Bolivias. Esa Bolivia del 70-80% marginado de todo, de la educación, de la política, de la presencia, no eran ciudadanos. Imagínense cómo han combatido soldados en la Guerra del Chaco, cuando no sabían qué era patria, cuando no sabían qué era rojo, amarillo y verde. Entonces los líderes dijeron: nunca más esta Bolivia, porque hasta esa época y hasta el 2005 nos gobernaron el 3% de Bolivia. En 180 años nos han gobernado solamente el 3% de Bolivia. Era un pasanacu de las élites mineras o hacendales, porque el 80% no tenía capacidad de voto, ni la mujer podía votar. Grave. ¿Cuándo se hizo una autocrítica del fracaso de la Revolución del 52? Nunca. ¿Cuándo se hizo una autocrítica de la Guerra del Pacífico? Nunca. ¿Cuándo se hizo una autocrítica de la Guerra del Chaco? Nunca. Entonces, finalmente quiero terminar, doctor. Doctor nos habla de la necesidad de la autocrítica, de la necesidad que tenemos de decir cuáles son las fallas, en qué estamos actuando de mala forma. Nadie sin culpa. Todos son Poncio Pilatos, todos se lavan las manos. Necesitamos autocrítica, y creo que es otra de las grandes enseñanzas de don Rafael en estos dos maravillosos libros. Yo concluyo diciéndole que si no tienen en su biblioteca este documento, van a perder una gran oportunidad de saborear y entender de alguna manera lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar, no solamente en América, sino en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias, general Edwin de la Fuente, por su comentario. Y ahora cedemos la palabra pues al autor de Transición Global al Socialismo, el doctor Rafael Quintero López. Adelante. Gracias a todas y todos por venir, a quienes nos escuchan y nos siguen de manera virtual. En enero de 2019 terminé de escribir este libro. Se publicó en Quito con la editorial Abya Yala, y después de pocos meses en Monte Ávila, la editora latinoamericana en Caracas, publicó una segunda edición, y yo pensé que esas dos ediciones pues estarían en algunos mercados sudamericanos, pero tuve la inmensa sorpresa muy grata de una iniciativa que adoptó el doctor Mendoza, Ignacio, cuando me propuso que este libro podría ser publicado por los editores en Sucre, la editorial Lobos. Inmediatamente me comprometí justamente a que esto sea así, a venir a Bolivia, a estar con ustedes aquí mañana en Sucre, para que efectivamente esta obra pueda también llegar a los países vecinos. Agradezco a Editorial Lobos, agradezco al general por
su interés en difundir esta obra, y naturalmente a todas las instituciones que están apoyando la difusión de este par de volúmenes. Pues bien, ¿de qué trata la obra? Este libro afirma el poder pensar la globalidad desde el sur. Surgió como inquietud precisamente cuando se cayeron en Europa los proyectos socialistas. Esta obra combina mi ejercicio académico con mi experiencia política. Como tal, no es el resultado de un diseño de investigación presentado en ninguna academia, sino producto de una exigencia política de demostrar, intentar hacerlo científicamente, la actualidad y superioridad del socialismo, a pesar de los fracasos que también acompañó a sus éxitos, y a contrapelo de quienes se niegan a pensar en el socialismo desde sus particularidades. El texto, de 9 partes con 30 capítulos, cada uno con sus epígrafes y sus respectivas notas al pie de página, numeradas por separado, aportan información complementaria y pertinente. Llegan a un total de 2.239 notas en sus 2 tomos. Las ediciones de Appia Viala, de Monte Ávila y de Lobos Editores contienen 2 excursos con textos de discreción, el primero en el capítulo final sobre la URSS y el otro en el capítulo final sobre Rumania. En ellos atestiguan actores soviéticos y rumanos. Pero ello es solo una muestra de que los connacionales de cada país, de Europa, de América Latina, de Asia, de Indochina, de China, de Vietnam, de todos esos países, están presentes también en el texto. El autor estuvo en todos los países tratados en la obra, menos en uno. Sin duda, hay en este libro una información útil para académicos y políticos. También este libro tiene el aporte de un académico cubano, Jesús Saize Sotolongo, quien fuera 5 años embajador cubano en Vietnam, y es el autor del capítulo 18 sobre la renovación económica de Vietnam. Lo conocí en Beijing hace varios años, y habiéndome escuchado comentar cuánto yo lamentaba no poder incluir un capítulo en esta obra sobre Vietnam, país que nunca pude visitar porque cuando iba a hacerlo esa jornada se frustró por una calamidad doméstica, me ofreció el texto que aparece en el tomo 1. Quiero también decirles preguntarme para ustedes cuáles son los enfoques metodológicos combinados en esta obra. El texto que ustedes pueden tener combina 3 enfoques. El primero es el análisis comparativo de procesos históricos de las experiencias victoriosas y fallidas de los proyectos socialistas analizados. De Europa trato a la URSS y al este europeo, es decir, Euroasia. De Asia trato a Vietnam, Laos, la República Popular China, y en un capítulo general abordo el tema del socialismo en Indochina. De nuestra América Meridional, es decir, América Latina y el Caribe, abordo el tema del socialismo en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba. En varios capítulos, además de abordar los problemas globales conjuntos de esas regiones del mundo, desde una perspectiva de historia comparada, hago referencias a África, en cuyas independencias afloró con mucha fuerza, con mucho vigor la idea socialista,
perseguida con un terror corporativo inmenso desde Estados Unidos y desde las potencias que fueron colonizadoras de África. El segundo enfoque es la observación cualitativa y cuantitativa. Pues visité en algunos casos varias veces, como en el caso de la República Popular China, en la cual he estado 8 veces, a estos países en esa comparación, a excepción de Vietnam. Ahora bien, esta observación significó no solo realizar centenares de entrevistas individuales y a veces colectivas, sino estar inmerso en el funcionamiento de instituciones y de organizaciones, tanto de la sociedad civil como de los estados que visitaba, y registrar mis percepciones. El tercer enfoque del método de operar en esta obra es la crítica y la autocrítica, dentro de una visión del pensamiento de izquierda, pues siendo a la vez un académico y político de izquierda, al realizar mi trabajo de investigación, yo no buscaba o demandaba complacencia ni confesión, sino entendimiento y percepción. Por ello, el libro incorpora 2 capítulos exclusivamente teóricos y metodológicos que son críticos. Bien, ¿cuál es el contenido de las 9 partes de este libro? Visto en sus partes, sus contenidos son: en la primera, el libro presenta 2 capítulos, uno sobre qué es el socialismo, definido con un doble enfoque, el normativo, que identifica los valores del socialismo, y otro, económico-social, definiéndolo también como un proyecto de sociedad, para de inmediato abrir una discusión sobre las premisas de la transición al socialismo. Pues a partir del tratamiento de la idea nuclear del socialismo, plantea que la sociedad socialista conlleva una larga transición, implica la coexistencia de una pluralidad de formas de propiedad en el contexto de lo que haya un predominio de la socialización, y de que en cada caso, es decir, en cada región del mundo, haya un apoyo de otras sociedades, por ejemplo, en nuestro caso, la construcción de la patria grande, es decir, que esté inserta en una dimensión global. La segunda parte está conformada por 7 capítulos y enfocada a un tratamiento del socialismo en Rusia, luego llamada la URSS, y del este europeo. El capítulo 3 trata de una experiencia que no acumuló reformas consensuadas bajo el marco teórico que empleo en este libro, es decir, el de relacionar el análisis de sus revoluciones y de sus capacidades de reformar esas revoluciones como clave para la estabilidad de un proyecto socialista. El capítulo se adentra en la historia de la mayor expansión mundial de un Estado, del Imperio Ruso de los siglos XIX y XX, en 3 continentes, y examina las tendencias en los cambios propuestos y la emergencia del bolchevismo. El capítulo 4 analiza si Rusia estaba o no preparada para una revolución socialista, y planteo que la teoría no basta para acometer los cambios. Examina la realidad muy contradictoria del partido bolchevique y las tensiones entre la teoría y la práctica. El capítulo 5 aborda el tema de la vía de la revolución socialista en Rusia, las fases de la revolución de 1905, 1907 a la revolución de 1917. El capítulo 6 resalta los logros, los desafíos del proyecto socialista en la ya formada URSS, advierte sobre lo atractivo de los proyectos socialistas, la relación entre la revolución en Rusia y el capitalismo no superado, la industrialización, la democracia económica y social, algunos problemas centrales no superados por ese proyecto socialista. El capítulo 7 aborda
la caída del socialismo real. Y es una reflexión basada en notas escritas, es esa parte del libro, en la URSS, en Moscú, en San Petersburgo, en Gorky y Novosibirsk, que contiene experiencias propias y observadas en el país en 1990 y 1991. El capítulo 8 presenta el papel de las Fuerzas Armadas soviéticas, clasifica a los nuevos partidos políticos surgidos en la perestroika o con la perestroika y analiza el golpe contra Gorbachov. Se abordan temas como el militarismo y la herencia cultural, la política de retorno al capitalismo, las añoranzas de la nueva política económica, la NEP, y relato una reunión tenida con funcionarios del Comité Central del PECUS en 1991 en Moscú, que sintetizo en un excurso que se encuentra en ese capítulo. El capítulo 9 plantea la realidad de los 8 estados del Pacto de Varsovia en el este europeo, haciendo énfasis en 2 de ellos: la República Democrática Alemana, en la cual surgió con efervescencia la noción del cambio de época, y Rumania, cuya élite gobernante había planteado la vía rumana al socialismo, cuyo modelo autárquico propuesto por el Partido Comunista Rumano analizo. Examino también lo sucedido en el 14 Congreso del Partido Comunista Rumano y el golpe de Estado del 22 de diciembre de 1989 al que llevó ese Congreso. En la tercera parte del libro abro un abanico de 6 capítulos cortos y de temáticas muy específicas que abordan el proceso socialista chino, analizado como una transición sincrónica de 2 sistemas en un país. Esta parte del libro comprende el capítulo 10, donde expongo cómo fue mi acercamiento al estudio de China en la China. El capítulo 11, donde muestro al lector cuál es la sustancia del pasado chino que nos permite entender la China prerrevolucionaria, darnos cuenta de las combinaciones civilizatorias que hubo y hay en China. Y por otra parte propongo lo que llamo una trilogía dada en la historia china entre la población, la naturaleza y el poder, caracterizando a esa sociedad como semifeudal y semicolonial. Al final planteo la existencia de un giro o viraje ocurrido en los años 30 como anticipo de la Revolución Socialista China, ocurrido años antes del triunfo de la Revolución en 1949. En el capítulo 12 expongo cómo llega el socialismo y cómo acechan de inmediato las amenazas y sus maneras de enfrentarlas con los primeros cambios, con las alianzas amplias, y dejo planteada la existencia de un escenario internacional adverso y amenazante. El siguiente capítulo 13 lo dedico al análisis de las tendencias en la política socialista china. En el 14º capítulo examino la reforma económica de 1978 como una reforma desde la base social. Muestro los resultados de la reforma y de la política de apertura y hago una reflexión sobre la superioridad del socialismo. El último, el capítulo 15 de esta parte del libro, trata de la política de apertura, de su significado y de sus logros, de la decisión consensuada de tener un socialismo con modernidad y la unidad, y la unidad de toda China, lo que los chinos llaman el sueño chino, el lograr la unidad geográfica, geopolítica, etc. Y de la apertura como un camino ascendente y escalonado, para mostrar al final de este capítulo cómo se profundizó la reforma y la apertura combinada también de manera sincrónica. La cuarta parte está dedicada con
el más largo capítulo dedicado a un solo país, el capítulo 16, a la experiencia socialista en Cuba. En este único capítulo centré todos los aspectos desarrollados sobre lo que llamo la construcción del socialismo en las narices de los Estados Unidos, con los temas siguientes: Cuba y su transición colonial, el por qué las condiciones favorecían el cambio en Cuba y cómo esa experiencia particular hizo universal la creación del socialismo en la isla caribeña, la forja del socialismo en medio de una resistencia antiimperialista y las respuestas de Cuba con medidas específicas analizadas como una política de reformas hacia el socialismo. El capítulo en su parte final examina el tema de la legitimidad en la construcción del socialismo en Cuba, demostrando que, primero, la Revolución cubana fue creadora de una identidad nacional. Segundo, que en Cuba se creó un espacio público cubano, universal para todos y todas. Y tercero, que se desarrolló un sistema democrático de representación política, conectando todo ello con los avances hacia una posible transición al socialismo y las reformas democráticas. Sella el capítulo el tratamiento de la política de actualización, que está en proceso hoy, en que es evidente la experiencia internacional recogida por los cubanos, la economía y la política con sus determinaciones relativas y el real contenido de la actualización del modelo y las propuestas de la actualización y sus objetivos. La quinta parte de esta obra trata del socialismo en Indochina y consta de 2 capítulos. El capítulo 17, enfocado a la experiencia real de los muy diversos proyectos socialistas en Laos, Vietnam, Camboya, centrándose en el estudio de Vietnam, primer país asiático donde triunfó una revolución socialista, y un segundo, el capítulo 18, sobre la renovación económica, a cargo, como ya lo expliqué, de Jesús Aice Sotolongo, amigo cubano y ex embajador en Vietnam por 5 años, y que tuvo la bondad de ofrecerme ese capítulo para este libro. La sexta parte, con 2 capítulos, es una reflexión sobre el significado del cambio de época y el método de poder comparar los nuevos proyectos del socialismo del siglo XXI en nuestra América meridional. El concepto fue inventado por Allende en los años 70 en Chile. El capítulo 19, sobre las respuestas de nuestra América meridional al capitalismo del desastre, comprende estos acápites: el nacionalismo revolucionario y la democracia participativa y protagónica, las especificidades del intervencionismo y del imperialismo en nuestra América, los hechos políticos sui generis y el cambio de época, la dictadura del capital financiero y la hipertrofia de los aparatos represivos en los Estados Unidos, las diferencias en el desarrollo de los Estados Unidos y la superioridad ética y moral de los pueblos, y un cambio de época provocado en nuestra América. El capítulo 20, de carácter metodológico, donde abordo el problema del método comparativo, comprende los proyectos del socialismo del siglo XXI y la necesidad de comparar problemas reales, y está integrado por los siguientes acápites. Se compara procesos reales, se compara ejes específicos del cambio en los 3 países sudamericanos, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se analiza la noción del socialismo del siglo XXI y se debate sobre los orígenes del concepto y sus ámbitos indefinidos. La séptima parte del libro trata de la diversidad de los proyectos del socialismo del siglo XXI, con 9 capítulos que abordan el tema de los logros de los proyectos del socialismo del siglo XXI y el tratamiento de los casos específicos de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Revolución Democrático-Cultural de Bolivia, el contexto en que irrumpe en Ecuador el proyecto del socialismo del siglo XXI, el ascenso del proyecto del socialismo del siglo XXI en Ecuador y la respuesta de la derecha y la sitiada transición en Ecuador en 1917,
que advino con el ascenso al poder de Moreno Garcés. El país tiene entonces 3 capítulos dedicados, sí, el Ecuador, el país, cuando me hablo del país, tiene 3 capítulos dedicados al análisis de la década y la transición al actual régimen político, siempre en una perspectiva comparativa. La octava parte del libro, de 2 capítulos, la denominé Los años decisivos, y están dedicados a la encrucijada imperial neoliberal contra Venezuela, escudo. Planteo la idea de que Venezuela es como un escudo en la situación en que se encuentra para Sudamérica y el Caribe. El uno, y a los crímenes de agresión internacional contra Venezuela, habiendo sido este capítulo el único que ya fue publicado en una versión preliminar, pero sin conclusiones, añadidas para esta edición del libro. La novena y última parte del libro está dedicada a las conclusiones generales, capítulo 30, y a presentar los fundamentos de este trabajo. Siempre le pongo mucho cuidado a ello, pues el uso de fuentes innovadoras en una investigación puede repercutir muy favorablemente en los resultados de cualquier investigación. En concreto, la bibliografía y fuentes que soportan esta investigación fueron 760 entradas bibliográficas de libros y revistas, 5 archivos en los que encontré valiosos documentos y datos empíricos únicos, incluyendo un mexicano y otro ruso, al menos 64 fuentes digitales, más de un centenar de periódicos y revistas en los respectivos países, y no menos importante, las más de 1.200 personas entrevistadas, cuyo listado adjunto en el libro, desde 1988 a 1919, sí. Y 2019, exactamente, sí, ya estoy haciéndome más viejo de lo que soy. Y esto no lo menciono. Mis notas de viaje también tenía. Cada vez que voy a un país, escribo notas de viajes sobre lo que sucede en ese país. Bueno, el capítulo que llamo Conclusiones Generales consiste en 9 propuestas para la discusión. Pues a más de sacar conclusiones y lecciones políticas del análisis específico de cada caso estudiado, en el libro he querido exponer al final algunas tesis relativas al socialismo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, los agradecidos somos nosotros. En todo caso, planteamos nuestra gratitud expresa a la Fundación Cultural del Banco Central, al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y, por supuesto, tanto al comentarista general Edwin de la Fuente como a nuestro expositor brillante de su obra monumental, Transición Global al Socialismo, el doctor Rafael Quintero López, a quien le deseamos una buena estadía tanto en la ciudad de La Paz como en la capital del Estado plurinacional. Muchísimas gracias, queda clausurada esta presentación. Gracias.